En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, sé que estoy presente en sus vidas y corazones. Siento su amor y escucho sus oraciones y las dirijo a mi Hijo. Pero hijos míos, con amor maternal, quiero reunirlos a todos a mi alrededor, bajo mi manto maternal. Por eso los invito a ser apóstoles de mi amor, para que ayuden, hijos míos. Mi hijo pronunció las palabras: Padre nuestro Padre que está en todas partes y en nuestros corazones, porque quiere enseñarles a orar con palabras y sentimientos. Quiere que vivan un amor misericordioso que es oración y sacrificio sin límites por el amor de los demás, como un rayo de luz para reavivar sus almas y ayudarlos en su búsqueda de la paz y de la felicidad eterna. Por eso, hijos míos, ámense los unos a los otros. Estén unidos por mi Hijo, sean hijos de Dios, que todos juntos con un corazón pleno, abierto y puro, decimos, Padre nuestro, y no tengan miedo. Gracias. 2 de enero de 2020. La prediqué. ¿Qué es lo que voy a predicar más con esto ya? Lo que estaba viviendo recién. Con lágrimas decía la Virgen que a las personas que han rezado, que permitiera llegar a mi papá nuevamente en su hogar. Y miren ahora el mensaje. Yo les digo que hasta el propio Jesucristo hubiera llorado por su padre adoptivo. Entonces, el cuarto mandamiento y el amor. Un día le pregunté al Señor una cosa y me respondió por qué una persona había muerto. Por haber mostrado su cuerpo. Las personas que me conocen, también me decía la Virgen que hiciera el video, porque me va a salvar de llevarme nuevamente en el manicomio, porque los que tienen sabiduría nacieron para ser sabios. Entonces, nuestro Padre, como dice en el mensaje, escuchen, para enseñarles a orar con palabras y sentimientos. Quiere que viven un amor misericordioso que es oración y sacrificio sin límites. Como decía la policía, no me dejó salir del país, me echó del país. Pero ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Muchos van a decir que todo es comprado, esto que aquello, pero ustedes mismos están viendo y van a seguir viendo que esto no es un juego. Pero ¿por qué Dios permite? Yo tengo 3 respuestas en mi corazón. Primero, Dios permite, ya yo hay para que amemos primero a Dios y nos amemos un poco más nosotros, el prójimo, como decía por el camino esta mañana, que nazcan más niños, que sea tú mismo, que rompan los corazones endurecidos. Niños, el tesoro de los tesoros, como dice la Virgen, yo oro por ustedes, para que nuestros corazones se derritan como el hielo. Y en esta mañana me decía la Virgen, tenía mucho frío. Y me respondió, disfrutarás mucho hoy del sol. Y miren cómo está bailando cuando a Trump quiero dar un mensaje. Cuando
Mi papá decidió volver. Cuando estaba volviendo, la Virgen me dijo, tú estás preparado. Me dio 2 promesas, que no me va a faltar el pan, comida y felicidad. Durante que Trump esté como presidente en los Estados Unidos, la Virgen siempre va a tener un pedazo de pan y el cielo siempre va a estar alegre. He visto que quieren poner su foto en el dólar, pero yo les digo para que le odien, que debe renunciar a eso, porque el que está obrando es nuestro Padre del cielo. Trump, mi nombre, en los que creen y las personas que se están moviendo, no somos nosotros. El ser humano tiene un límite, como decía hoy en esta mañana el demonio. ¿Cómo es que no muere? Y no piensa que es Dios el que no muere. ¿Cómo es que no le mataron? Porque Dios no permite, porque Dios existe y las personas que oraron de corazón. Y el mensaje de esperanza es que imagínense, yo aquí sin documento y no me dejan salir, pero estoy, como dice, bajo mi manto. Los cubro, dice en el mensaje. Bajo mi manto maternal. Y si aquí yo tengo miedo, ¿en qué parte del mundo no voy a tener miedo? Aquí vienen 200 naciones del mundo al año. Hay una aparición diaria. Hay 6 videntes vivos. No estamos hablando de una aparición de 1600, 1300. Y si aquí tenemos miedo, si aquí somos cobardes, si aquí no damos testimonio con nuestra vida, como dice la Virgen, no tengan miedo. Y en el peor momento, cuando el COVID, la obligación, la vacuna, escuchen una sola palabra, la Virgen dice en el 2020, no se inquieten. Mis palabras, vos va a ver mi video. Mis palabras son como el tesoro. Y como decía, la gente tiene el tesoro de los tesoros delante, a su esposa, a sus hijos. Y mis palabras son más que el tesoro, porque es la palabra de la Virgen. Yo los cubro bajo mi manto. Y si aquí, como decía, yo soy constructor, tengo un tiempo, ya comenzó la construcción, con cruz o sin cruz, se haga o no se haga, vayamos a la cárcel o donde sea. Una sola cosa sé, ¿cómo vamos a ir? Como dice la palabra de Dios. Si tienes miedo en la espesura del Jordán, ¿qué harás en las aguas turbulentas? Entonces vamos a ser agradecidos a nuestra Madre y al rezo del Santo Rosario. Ni la violación, ni el espíritu de miedo, el espíritu de violencia. Ayer sentía en mi corazón el miedo que había. Y salí a dar una vuelta y encontré una manada de chinos y dije, con razón. El pensamiento de suicida, la gente solamente quería suicidarse. Y Jesús nunca muere, Jesús es vida. Y si estas pequeñas criaturas tan feas nos dan tanto miedo, mi pregunta siempre es en mi corazón, ¿qué va a pasar de mí ante el Padre? Como cuando me respondió, por esa razón murió, por haber mostrado su cuerpo. Antes de venir yo me bañaba 3 veces al día. ¿Y por qué ahora no estoy mostrando? Porque ellos se centran y miren lo que está pasando. Hermanos y hermanas, lo que quiero decir, que si no somos valientes, ese espíritu
de miedo. ¿Cómo es posible que ustedes tengan miedo? El que nada debe, nada teme. Yo no soy bandido para tener miedo a los policías o a los militares el arcángel San Miguel. Existe. Nuestra madre nos habla en nuestros corazones. Si no lo escuchamos es otra cosa. El milagro del sol no se puede caminar de tanta gente. Y están viniendo y la promesa de la Virgen. Y como pensaba recién, bueno, hoy por algo está bien. Ya voy yo ya en el equipo, vamos a justificar nuestro equipo. Que el mundial sea justo, no refer. Eso no fue falta, no fue offside. Que no se venda. Para que el mundo verdaderamente, como dice en el Salmo 44, aplauda. Para que los pueblos no nos maldigan y las naciones no nos desprecien. Vamos a dejar de inocente a la Virgen, a las videntas, a sus hijos. Y vamos a buscar y a tener pruebas concretas y contundentes para demostrar el culpable, bueno, que el mundial sea justo para que el mundo vea, como me decía el Señor, el mundo te hará justicia. E imagínense ustedes cuántas personas hay en el mundo. Fueron las palabras de mi padre. ¿Y cómo yo voy a tener miedo? Hay razones, está bien. Son millones y son feos, pequeños, poderosos, de lo que quieran. Pero lo primero que yo debo hacer y lo que siempre hago es pensar en mi Padre del cielo, como dice la Virgen. Juntos con un corazón pleno, abierto y puro, te va a dar escalofrío, la Virgen te está abrazando. Decimos, Padre nuestro, y no tengan miedo. Como decía, si aquí tenemos miedo, ¿cómo vamos a ir en África, en qué sé yo, en los lugares más peligrosos? Si aquí tenemos 6 videntes vivos, los milagros, la aparición diaria, ¿cómo vamos a ir en los lugares donde ni creen, ni piensan, ni conocen, ni han visto, ni tienen apariciones ya? Ni aprender a arruinar y ya vamos a ser demasiado arruinados. Y la pureza, como decía una persona al venir, ahora sí que Medjugorje va a ser lindo. Escuchen ustedes este pensamiento. Jesucristo escuchaba el pensamiento. Lo único que yo escucho y lo que el Padre quiere, que Medjugorje sea puro. No solamente la belleza exterior, la limpieza, pintar, sino que ser fiel a tu esposa, ser fiel a tus hijos, a tu trabajo. Primero mandamiento, ser fiel a Dios sobre todas las cosas. La pureza, la castidad, el célibe. O como decía, no hace falta que prediques, ya te hemos visto todo lo que has hecho. Y escuchen la palabra de la Virgen. Que nuestros padres está en todas partes y en nuestros corazones, porque quiere enseñarles a orar con palabras y sentimientos. No vamos a halagrar una cosa tan sencilla que el Padre está en todas partes. Es una lucha de más de 2000 años atrás. Y utiliza ese miedo para cuando vayas a pecar. Y luego, cuando las cosas sean difíciles, cuando Dios te ofrece la cruz, toma la cruz, mataré a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Una sola cosa piensa.
en los frutos. Es lo que yo siempre hago. Miren cuánta persecución sin documento. La policía me echó y no me deja salir y matar y esto que aquello. Pero miro el sol. A veces no puedo caminar. Y miren, una esperanza. Imagínense ustedes cuando se termine la construcción, porque esto ya comenzó. ¿Cómo va a ser Medjugorje cuando se termine el santuario de la Reina de la Paz? Porque como decía la doctora, Medjugorje tiene su propio santuario. Bueno, pon tú ahora mismo en internet, santuario de Medjugorje, y no te va a aparecer, te va a decir Parroquia Santiago Apóstol. Parroquia. Y parroquia depende de la diócesis. El santuario, la parroquia, no es digno. Cuando llueve ya corren todo, desaparecen todo. Cuando cae rayo, O sea que no es a imagen de 200 países del mundo al año que venga a ver a su madre que no tenga un techo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué me pasa a mí? Ya he ofrecido hasta mi propia vida, como decía, y estoy ofreciendo nuevamente. Pero ¿qué te pasa a ti que tienes toda la gracia y ves a tu madre sin un techo, sin comida, sin ropa? Esa no es la imagen y semejanza como verdaderos católicos, como que la gente, ¿y estos quiénes son sus hijos? Fulano, fulano. ¿Y cómo van a tener así a su madre? Miren su madre ahí en el monte, se le cae rayo, hielo, lluvia, tiene frío. Y la gente viene del mundo entero y no es digno ni a su imagen ni a su semejanza, porque como yo decía, bueno, yo puedo ahora mismo, no solamente para qué voy a pedir, voy a trabajar para tener un edificio, un documento europeo, cuántos tienen, a cuántos peores están teniendo, pero eso es solo para mí, solamente yo voy a salvar. A eso la Virgen llama egoísmo. ¿Y Jesús cómo queda? Y la gente que verdaderamente necesita, que no tiene casa, que no tiene comida, que es Jesús mismo, que es nuestra madre. Solamente piensas en ti mismo, en tu familia. Y no piensas, tuve hambre y me diste de comer, no piensas en Jesucristo. No piensas en nuestra madre, que tienen hijos en el mundo entero que le están clamando, madre, tengo hambre, madre, tengo frío, madre, tengo miedo, madre, me pasa aquello. Y nosotros, como dice Juan, no solamente es una correspondencia, sino que es una responsabilidad y más que es una decisión. Juan dice que debemos ayudar a esas personas que han dejado todo sin agarrar dinero para salir e ir a evangelizar. Y como decía, la construcción es temporal. Yo termino esta construcción, debo seguir en los otros países, debo caminar en los otros países, hacer en los otros países. Pero si nosotros mismos no queremos, entonces, ¿cómo Dios va a ayudar? La construcción, quiera o no quiera Satanás, se va a hacer. Yo puedo atrasar, ahora mismo puedo acobardarme y salir huyendo y se atrasará, pero yo puedo adelantar para que la gente no sufra tanto en el mundo entero. La Sagrada Escritura dice, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Y los mensajes son los únicos que no van a caer. Es la promesa del Padre. Tenemos pruebas suficientes
evidentes, eficientes, clarividentes. Tenemos los 10 secretos y el tercer secreto es que va a ser palpable, visible e indestructible. Y algunos piensan, no, está en contra de ellos, en contra de nosotros. Pero en tiempos de confusión, lo único que tú debes hacer es mirar los frutos. Porque normalmente cuando uno va por el camino del Señor, como decía cuando agarré este rosario, y solamente con un poco de fuego pasaría, como dice Jesús, es más fácil que un camello pase por la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y el fuego es la purificación. Solamente con el fuego, con la purificación y aceptar decir como el Padre, que se haga tu voluntad. Normalmente la gente cuando pierde a su familia no quiere aceptar la voluntad. Pero un día le pregunté al Señor, una persona que me había dicho que su hija murió en el parto. Muchos años después el Señor me respondió que gracias a esa hija Él se salvó, está en el cielo. Que los inocentes pagan por los pecadores. Ahora, Jesús dice, solamente el Evangelio le puede despertar el conocimiento, el cerebro. Lo mismo que dice la Virgen. Lean el Evangelio, que siempre es algo nuevo, quien nos une a mí y a mi Hijo, quien nació para llevar palabras de vida eterna y sacrificarse. Aquí vemos el fruto del Evangelio. Más de 200 países del mundo están viniendo junto a su madre, junto al Señor. Algunos lo están viendo, dando testimonio. Y miren la guerra que tenemos aquí. Decirle que dejen de dispararse injustamente. Que el diablo está haciendo guerras injustas para culpar a la Virgen, para culpar al Señor, para culparme a mí y a los profetas. Pero atiende bien aquí, estudia, mina la profecía. Siéntate un momento y lee las profecías. Todas las palabras que yo te estoy diciendo aquí y lo que estoy viviendo y estoy haciendo, si no es profético. Si alguien ya, si algún santo en el siglo I o II, o si esto no está, Mateo 24:15, cuando el ídolo o el idólatra se siente, huyan en los montes, o sea que es bíblico. Si no hubo alguna santa que se llamó loca, o qué sé yo, como decía, aquí hay una loca que no come, que no duerme, y ahora es una de las santas más grandes en la historia de la humanidad. Su padre mismo decía que la reacción tardía es el fracaso del hombre. Entonces la victoria viene a ser el adelantamiento. Porque la gente de antes se despertaban temprano, teniendo 10, 12 hijos, teniendo tantos bienes. Porque ellos entendían la penitencia, el que hay que pagar y que se mueve otros ángeles, se mueven otras personas. La lucha es totalmente espiritual. Si yo solamente te llevo en la razón o en la mafia, como dicen aquí, te vamos a entrar, no van a entender que es el diablo, Satanás, el que ya está a los pies de la Virgen. Imagínense ustedes si fuera al revés, si fuera el diablo, si el Padre hubiera dicho, y tú le harás esto a la Virgen,
a la mujer, ¿qué hubiera pasado de nosotros? Y miren qué escándalo, qué miedosos, qué inútiles, qué inservibles somos. Teniendo ya vencido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está escrito que Dios ya ha vencido de todas las formas, los colores, los lugares, las naciones, pueblos, tribus, de todas las formas. Yo en toda la Biblia, en todos los libros de los aquí ahora de nuestra madre, siempre Dios ha vencido. Y si nosotros nos centramos aquí en la inocencia de estos videntes que siempre se le culpa a ellos, ¿ah? Porque como decía, normalmente cuando uno va por el buen camino, el diablo pone al revés. Tú eres el Judas, tú eres el malo. Pero ¿qué tú debes hacer en ese mismo momento cuando te acusan? Debes mirar el fruto. Si el fruto es bueno, si el fruto es santo. Recuerden que hay personas en medio de estas mafias que no entienden lo que están haciendo. Ellos piensan que están haciendo el bien y nosotros o los más responsables deben sacrificarse por la conversión y el entendimiento. En tiempo de inquietud, solamente busquen el rostro de mi Hijo y vivan sus palabras. Como decía el Señor, no hay mayor amor que dar la vida. Porque si yo soy cobarde, ¿qué ejemplo voy a dar a mis hijos o a mis hijas o a las personas? Y el cielo abierto nos espera. Es normal, está bien, vamos a hablar 3 pensamientos que triunfan en el mundo. Primero, el miedo. Segundo, la violencia. Y tercero, el espíritu de suicida. Donde tú mires y tú donde vayas, la gente tiene miedo. Solamente piensa en suicidarse y tendrá sus razones. Y solamente quieren mosquete, mosquete. Como decía cuando escribía un abogado, el derecho humano, la Constitución Nacional, el número el que estudió de aquí 100.000, ya no estamos en los siglos I antes, es como pedirle a Adán un teléfono, ya no estamos en ese tiempo. El ser humano es imagen y semejanza de Dios y todo el mundo ha visto, como decía, sí, todo el mundo lo hemos visto. El derecho humano, la Constitución Nacional, que el ser humano tiene un derecho a una llamada, a un abogado, a su defensa. Y eso es bíblico cuando iban a condenar a Saulo de Tarso, a San Pablo, uno de los romanos. Por eso es que mi amor a los italianos, los verdaderos italianos. Acuay sabio y tío, dice, son gente. Yo solamente escucho a los italianos y ya mi alma descansa. Ya nadie te va a querer golpear, atropellar, gritar, porque esa es una manera, el arma de lavar el cerebro. El miedo es el arma, como dice Mirjana, la superpotencia, el arma más eficaz del diablo es el miedo, para que te sometas a ellos y para que tú no hagas la voluntad de Dios. Miren cuántas veces ya me han probado y seguirán haciéndolo. Desvían, uno quiere esto, esto, que aquello. Pero ¿quién quiere? Yo solamente soy constructor. ¿Quién quiere la casa de la Virgen? ¿Quién quiere hacer la voluntad, como dice la Virgen, que se haga tu voluntad? No nuestra voluntad. Como decía, yo puedo salvarme, puedo ir
a buscar un trabajo, una casa, una familia, a estudiar, qué sé yo. Pero el Padre, ¿cómo queda? Y los inocentes, y los más necesitados, y los que persiguen sin conocimiento. ¿Quién te va a salvar a ti? Lo mismo cuando yo no entendía las cosas, Jesús vino a morir por mí, otro se sacrificaba por mí. Cuando tú aún no has nacido, cuando tu madre pensaba en el amor de tu padre, tú no entendías nada. La misma cosa pasa nosotros ante Dios. Lo mismo pasa. La gente dice, mira, parece un tonto mientras que todo el mundo se están peleando. Hay una lucha, una guerra espiritual alrededor mío. Pero el Evangelio dice claramente, sean como niños. Si yo te doy razón, miren quiénes son mis enemigos, quiénes son, voy a asustarte y cuántas personas por cobarde, por miedo, no vienen en Medjugorje. Espíritu de gobierno en el nombre de Jesús a los pies de la cruz. Es una lucha plenamente espiritual que quiere hacer callar primeramente a Dios, y Dios, cuando se mantiene en silencio, habla a través de sus obras. Y Jesucristo decía, por su fruto aprendan aquí. Ahora hay dos voces. Hay una voz en mi corazón de la Virgen y hay unas cuantas mafias que están gritando para los que me están viendo. Y en tu vida tú eliges la decisión a quién escuchar, a quién seguir. Por su fruto lo conocerás, porque los que son de Dios, me decía el Padre, no van a darte ni un solo inquietud. Lo que Dios envía, Dios actúa en silencio, en oración. Son como el viento, dice, el viento sopla, no se sabe ni de dónde viene y no se sabe ni a dónde va. Cuando es la obra del Padre, la lucha es espiritual. Ay, vamos, amigos, si yo vuelvo a la cárcel o en el manicomio, ya están todo lo que me van a volver a sacar, tarde o temprano, como yo decía, conmigo o sin mí, el Padre va a hacer su casa. Y yo te pregunto a ti, ¿y por qué mejor no hacer contigo? Tienes la inteligencia, ¿por qué escuchas esa voz del diablo que te engaña, que te está haciendo daño a ti mismo? A tu esposa, a tus hijos, a tus familiares. Si yo mirara en este momento los problemas que estoy teniendo y la persecución, pero yo miro los frutos, miran cuántas personas en el mundo se están salvando gracias primeramente al sol. O no solamente el sol, sino la palabra de Dios. Como dice la Escritura, el rostro de Dios es 10.000 veces más potente, como decía, mientras que todo el mundo se está peleando por él, él parece un tonto, porque ellos no han hoy en día amar a Dios y al prójimo. Para el mundo pareciera que es ser tonto. Yo entiendo, no es para mí el primer mandamiento, los chinos, los cohetitos chinos, la miafita, los policías, y no es para mí el primer mandamiento. Es normal que yo tenga miedo, que tiemble, que esto, pero el primer mandamiento es que no puedo yo adorar a la criatura antes que al Creador. No puedo yo adorar al miedo cuando tenemos la valentía, como decía, bueno, Ñamboyoyana, ahora ahí tienen el mundial, pero que haya justicia. La Virgen dijo en el peor momento, y yo no puedo ser mal agradecido, predica a los jugadores, porque gracias a los jugadores también se ha abierto
como decía, en la radio, en las televisiones, en el mundo, la gente buena que no quiere morir, la gente trabajadora. Y Dios sabe cómo mover a esas personas. El mundo te hará justicia. Que aún existe un mundo justo y que ama la justicia. Si yo ahora mismo le pidiera, quiero un documento, una cédula europea, yo sé, en una patada, en un movimiento, en una gira lo tendría. Ahora mismo, ¿cuántas señoras se me han ofrecido? ¿O cuántos homosexuales? ¿Por qué la persecución? ¿Creen ustedes que los homosexuales mismos no me hubieran ya dado pasaporte de pie a cabeza, esto que aquello? Los que me tratan de homosexual. ¿Y Cristo dónde queda? La Santa Cruz, el sufrimiento, el ofrecer que esto que me está pasando a mí, primeramente para mí es un ejemplo. Primero para que yo ame más a Dios. Es normal, yo digo, Padre, tengo miedo. Doy la vuelta y veo quienes están moviéndose y con razón. Y el pensamiento de suicida, donde tú te vayas, suicídate, suicídate. Y como yo combato con ese pensamiento, con la palabra de Dios, no saben que son templo del Espíritu Santo. La razón de ellos, por qué ellos se suicidan y piensan tanto en suicidarse, porque ellos se reúnen y cuando se cruzan con alguien que les conoce, le dice hasta su reunión, su nombre, dónde, cuándo, cuánto cobran. Y por eso piensan en suicidarse. A mí, por ejemplo, me dicen, suicídate, y lo primero que pienso es, ¿pero por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién tengo trato? Lo primero que pienso es en Dios. A mí nadie me paga por hacer esta cosa. O como decía la Madre Teresa, ni aunque me dieran todos los millones, como le decía una periodista, ni por tantos millones tocaría o lavaría a ese niño lo que estaba haciendo la Madre Teresa. Ella respondió, tampoco yo lo haría por tantos millones, sino que lo estoy haciendo por Dios, para Dios, pero ahora también ya te toca a ti. Dios te ha dado las manos, los pies, los ojos, un alma, un corazón, una boca, te ha dado la inteligencia, los que tienen la intelectualidad, los que tienen la ciencia, los que saben hablar, los que saben escribir. Por amor a Dios, voy a decir algo ahora, por amor a los buenos, para combatir un poco el odio. Aquí a la verdad se llama hipocresía. Muchos, cuando tú le dices la verdad, automáticamente quieren matarte. Automáticamente. Lo primero que piensa es vamos a matar. Pero para mí para la Sagrada Escritura, la Biblia dice, dile la verdad, porque reprender o decir la verdad a un sabio y te amará. Dile la verdad o reprende a un tonto y te odiará. Si tú encuentras una persona que tanto así te diga la verdad, ya no vas a encontrar en el mundo entero. Como decía la Virgen, con el corazón se ve mejor que con los propios ojos. El corazón es 10.000 veces más potente e invisible. Cuando tiene miedo está viendo, cuando tiene alegría está viendo, tiene felicidad. Cuando estás viendo el peligro, tu corazón está viendo, te está avisando. Solo es hacer la prueba, mirar los frutos. Porque si tú te callas, de esto en peor, como decía, ahí iremos a la guerra. ¿Y quién quiere la guerra? Nadie quiere la guerra. Pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie quiere escuchar a Dios. Entonces conmigo o sin mí, estando yo aquí, yo puedo construir con la mano,
o puedo estar en la cárcel pagando ahora lo que con la violación, qué sé yo, tortura, esto que aquello. De diferente forma Dios lo va a hacer. Antes de que yo viniera, otras personas dieron hasta su propia vida, entregaron hasta su propia sangre. Los padres mismos de las videntes han dado hasta su propia sangre por esta aparición y nunca han podido detener y nunca lo podrán detener. Mi recomendación es estos mensajes, que este mensaje ya no se puede esperar, que todo el mundo debe conocer, estudiar, los científicos, los psicólogos, los astronautas, los teólogos de todo el mundo deben venir a leer, a escuchar, a poner en prueba. Escuchen lo que piensan mis enemigos. Veas el ajeta, veo que ese es lo que él más tiene, que es el agua. Y yo les digo, si tú conoces la palabra de Dios, a mi Padre del cielo, a nuestro Padre, al Padre nuestro, omnipotencia, que en este mismo momento que durante que yo, el cielo es de agua, la tierra es de agua, de la mafia echa agua todos los días, en los otros países, en los otros lugares, también aquí si se les da, en todas partes hay agua. ¿Y cómo tú vas a tener, hasta mis enemigos dicen, porque saben que en todo el monte hay agua, pero Jesucristo dice que en nuestro corazón hay un río y ese río es el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es la palabra de la Virgen, es la palabra de Dios, no solamente el agua material a quien Jesucristo se refiere, sino que es tu palabra de alegría, como decía Mir, que la paz comienza con una sonrisa. Animar a tu prójimo, darle la fuerza. Ahí hay un río de agua viva, de fuerza, de potencia, de omnipotencia, de valentía, de coraje, porque si nosotros demostramos y somos, la gente ve en nosotros. Y la profecía de este año, que el sol y el calor va a ser peor que el año pasado. Y miren cómo estamos. Yo no sé si algunos exageran, pero estos lugares no se puede andar desnudos, sin remera, sin esto, porque están las religiosas que hay que respetar, las casadas. Mi caso, eh, como vivo aquí como constructor, debo buscar lugar, la gente va para grabarme. Pero si yo te dijera, bueno, construyan la casa del Padre, háganme un bañito allá en el fondo, me bañaré 3 veces al día o todos los días, ¿cuál es el problema? Pero durante que no se construya la casa del Padre, siempre habrá hambre, guerra, muerte o va a ser peor. Cuando más no escuchamos la voz de Dios, nos acobardamos y no hacemos la voluntad de Dios. Esto va a ir empeorando. Y escuchen la profecía de la Virgen que este año va a ser peor en sol, en calor, en gente, en una lluvia, pero lluvia de bendiciones de tanta gente que van a venir del mundo entero. Pero no podemos dar ese testimonio de miedo, ese mal testimonio a nuestros hermanos y hermanas que están viniendo del mundo entero. Que Medjugorje, como decía, limpia primero lo de adentro, sea, como dice
termino con los mensajes de la Virgen. Puro, que una sola cosa Dios Padre por boca de la Virgen pide a la Iglesia: que sea pura como manantial de agua viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.